¿Qué tal? Buenas noches. Como parte del curso de Filosofía del Derecho, me toca exponer o hacer un análisis sobre la corrupción en el sistema judicial del Perú y también hacer algunas propuestas desde los puntos, desde un punto integral, la moral, la ética, ¿no? Y llevado pues a las grandes corrientes filosóficas de Platón, Aristóteles, ¿no? O también del contractualismo de Rousseau, lo que sí, como se viene estudiando en el curso, ¿no? Bien, he podido hacer una recopilación de diferentes autores, perdón, y donde pues se menciona que que la corrupción es una endemia, ¿no? Que ha socavado los fundamentos de la moral y la administración de justicia. Urcia y Erazo de 2022, ¿no? Asimismo, Rodríguez menciona que es un fenómeno con estructura expresado en hechos, realidades y omisiones que involucran el abuso del poder público, como la violación o distorsión de reglas justas y morales, con el objetivo de satisfacer sus intereses personales, ¿no? Eh, Asimismo, hay un estudio donde se le da un puntaje bajo, coincidiendo con la percepción que tienen los ciudadanos sobre las instituciones más sospechosas en el país, donde los primeros pues son los parlamentarios, ¿no? Con un 65%, de ahí vienen jueces y magistrados, incluso hasta los presidentes y altos funcionarios, ¿no? Eh, bueno, entre los otros actores mencionan, bueno, que, por ejemplo, Transparencia Internacional 2021 menciona que la corrupción es una de las principales amenazas para la democracia, ya que transgrede los principios del buen gobierno, vulnera las normas que rigen en la sociedad. Es más, el Perú ocupó pues una posición 94 en el rating de la percepción de la corrupción con un índice de 38 puntos, ¿no? Sobre la corrupción en el Perú actualmente, según Chaparro, menciona pues que viene causando deficiencias en las gestiones gubernamentales, aumentando considerablemente. Actualmente la corrupción es percibida conjunto con la inseguridad ciudadana uno de los problemas más urgentes del país. La corrupción en el sistema político, bueno, de igual manera, bueno, acá se menciona, pues, por ejemplo, que en el Poder Judicial se filtraron grabaciones o audios donde los jueces de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, negociaba decisiones judiciales y detenciones a cambio de favores. Eh, Esto, bueno, afecta el desarrollo de las investigaciones, ¿no? Y dentro también de uno de los casos más mencionados tenemos el de Odebrecht. Asimismo, se ha publicado, o sea, se ha hecho una relación de los casos más emblemáticos de la corrupción vinculados al caso Odebrecht. Tenemos, por ejemplo, el caso del tren eléctrico de del tren eléctrico de Lima Tramo Uno, en donde pues se ve involucrado un expresidente, Alan García, ¿no? Y uno de sus ministros, ¿no? Asimismo, tenemos el caso del Metro Lima Línea Uno, también involucrado pues a un expresidente como Alan García, donde se le acusa de un soborno, ¿no? El caso de las campañas presidenciales, bueno, tenemos como Ollantumala, Toledo, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. También tenemos el caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Donde se ve involucrado como una organización criminal que involucra a jueces y bueno, ahí está involucrado un ya conocido juez de nuestro Zapareachi, ¿no? En el caso del aeropuerto de Chinchero, donde se ve involucrado el presidente Kuczynski y Martín Vizcarra, ¿no? La Interoceánica Sur, tramo 2 y 3 también tenemos al presidente Alejandro Toledo, que habría cobrado 20 millones de dólares, ¿no? Supuestamente. El caso de la no revocatoria, no a la revocatoria de Susana de Lima, el tema que está vinculado, bueno, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. En fin, también tenemos el caso gasoducto sur peruano, donde está pues el involucrado presidente Ollanta Humala y su esposa. Costa Verde, tramo Callao, donde bueno, está involucrado el ex gobernador Callao, Félix Moreno, ¿no? Y en fin, entonces esto.
¿Qué nos indica esto, no? Son indicadores, son indicadores por los cuales uno puede percibir o hacer, saca sus conclusiones, que son medibles, por supuesto, que claramente que la corrupción es un fenómeno, no es un fenómeno unilateral, sino que es promovida y alimentada por diversos operadores jurídicos que con sus conductas ilícitas presentes en numerosos procesos judiciales reflejan el abuso de poder por parte de expresidentes deshonestos, que en lugar de representar los intereses del país, se curan en beneficio propio y sus allegados, socavando así la legitimidad del sistema democrático y la desconfianza. Con respecto a la corrupción en el sistema judicial peruano, bueno, tenemos que hay abogados, litigantes, fiscales, jueces y demás operadores judiciales que se encuentran involucrados en actos de corrupción, ¿no? O en parte de redes criminales. Ya hemos mencionado, por ejemplo, los casos del cuello blanco, ¿no? De la Corte Suprema. Eh, tenemos, eh, entre otros casos. Pero evidentemente la corrupción pues socava profundamente la moral y el propósito del sistema judicial, ¿no? Que es el fin de que es el fin de eh, implantar justicia, ¿no? Una justicia honesta. Entonces, estos datos pues son reveladores, ¿no? Y que incluyen protección a política, ¿no? Y que viene erosionando la democracia peruana. En resumen, de la revisión periódica se explora la problemática de la corrupción en Perú, detallando diversas manifestaciones y sus impactos en la sociedad y en las instituciones del país. Se analiza la corrupción como algo estructural que afecta especialmente la administración de justicia. Eh, para el análisis y discusión de este caso propuesto, eh, es de profunda preocupación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene minando los cimientos éticos y morales de la sociedad. Entonces, como ya hemos mencionado, esta corrupción pues, es una enfermedad estructural, ¿no? Profundamente arraigada, sobre todo en el especialmente el poder judicial, en el sistema judicial. Eh, Como ya hemos mencionado, los diferentes casos y diferentes operadores que hay. Esto es a la percepción pública sobre el sistema de justicia que se ha visto deteriorada a partir de difusión de grabaciones y otras pruebas, ¿no? Que podemos verlo diariamente. Ahora, la lucha contra la corrupción judicial es esencial para restablecer la confianza en la administración de justicia. Bien, para las propuestas para poder combatir este tema, se hace un enfoque integral desde el punto de vista moral y jurídico, ¿no? Eh, por ejemplo, se requiere pues principios morales y jurídicos bien establecidos en la ética pública como base institucional. En este sentido se proponen algunas soluciones, ¿no? Como la educación moral del funcionario público, implantada por Sócrates y Platón, donde dice pues que la virtud y el conocimiento van de la mano. Nadie obra mal a sabiendas, si no sea por ignorancia. Por lo tanto, se propone pues una formación filosófica, ética y obligatoria, ¿no? Además, Platón señala que solo los sabios y justos y virtuosos deberían gobernar. Para ello se sugiere reformar los procesos de selección de magistrados y altos cargos judiciales. Sobre la virtud cívica y equilibrio institucional de Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba, ¿no?, que la justicia es la virtud suprema y el buen gobierno. Un buen gobierno se logra cuando se busca equilibrio entre intereses individuales y un bienestar colectivo. Por ello, se propone fortalecer mecanismos de control cruzado entre instituciones, como una cadena de custodia, ¿no? Crear consejos ciudadanos, promover la participación activa de la sociedad en la vigilancia del sistema judicial. Eh, Tenemos también reforzar el contrato social, ¿no? Ya que el Estado se ha olvidado totalmente de la sociedad, como el tema del contractualismo, ¿no? De Rousseau, donde el Estado surge del consentimiento de los ciudadanos, ¿no? Cuando las autoridades violan este pacto, cometen actos de corrupción. Entonces, se propone que se debe asegurar un acceso público a los procesos judiciales para que la justicia no sea ni secreta ni manipulable. Implementar mecanismos de rendición de cuentas periódicas, ¿no? Esto sí me parece muy importante, ya que esto facilitaría
facilitaría tener a dar cuentas a la ciudadanía y evitar actos de corrupción. Sobre el imperativo categórico y deber de moral de Kant, Kant propone pues que toda acción debe ser realizada de forma tal que pueda convertirse en una ley universal, ¿no? Entonces, bajo ese contexto se debe establecer un código de ética judicial vinculante, no solo en conjunto de reglas, sino también un compromiso personal. Bien, y así podríamos ir mencionando varias propuestas de los diferentes puntos filosóficos y corrientes. Bien, entre las conclusiones, bueno, tenemos las conclusiones más recomendables. Bueno, la corrupción, pues no se erradica únicamente con leyes más duras, ¿no? Eh, sino con una renovación moral y una renovación del servicio público como la vocación ética, integrando el pensamiento filosófico de derecho y de la política, ¿no? Entre las recomendaciones y soluciones para implementar esto, bueno, acá describo un poco, eh, pero voy a mencionar rápidamente como la educación moral y ética para los operadores judiciales. Ahí están las propuestas: reformar la selección y supervisión de funcionarios. También están sus propuestas: formulamiento del control ciudadano y transparencia, reformar, reforma legal sin sanciones ejemplares. También están sus propuestas: promoción de una cultura de servicio público basado en la legalidad. Y bueno, las referencias bibliográficas. Esta, esta información he podido recopilar rápidamente de estos autores, eh, y algunos aspectos de mi persona que he podido también aportar. Y asimismo, he podido hacer una PPT. Acá está la PPT, ¿no? Que básicamente es lo mismo, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.